Empezar a grabar. Ya, vamos a comenzar entonces. Buenos días a todos los que han llegado. Bueno, vamos a comenzar, como les comentaba recientemente, bueno, ya comenzamos con los sistemas y vamos a continuar con lo que es el sistema digestivo. Entonces, para eso yo he seguido la pauta de un libro de uno de sus colegas. Acá está Andrei Chernichi, bastante interesante este individuo, aparte de médico, es ecólogo, es medioambientalista. Quizás seguramente ustedes lo deben haber oído escuchar con respecto a a los polimetales de acá de Arica. Él ha hecho muchas declaraciones y trabaja en esa área en la investigación. Entonces, él tiene un libro, del año, no sé si del 99 o 2000, pero es ya antiguo, es de histología y tiene esta secuencia para describir el sistema digestivo. Y lo cual, desde el punto de vista pedagógico, a mí me gustó bastante. Entonces, por eso he optado por seguir esta línea, ¿ya? Entonces, él divide dos cosas primero que nada, en la cavidad oral, en lo que es el sistema digestivo, y después habla de lo que es el tubo digestivo propiamente tal y las glándulas anexas, ¿ya? Entonces, esa es la secuencia que él toma desde el punto de vista pedagógico para describir histológicamente el sistema digestivo. Y comienza con la cavidad oral, como ya todos sabemos, ¿no es cierto? Allí hay un epitelio, ya sabemos describir lo que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Hay una mucosa, eh, una parte es masticadora, la otra de revestimiento y especializada, como es la lengua, ¿no es cierto? Masticadora de las piezas dentales, en fin. Entonces, en lo que es la cavidad oral, él describe primero los labios, luego las mejillas, el paladar, la lengua, el vestíbulo bucal, esta parte, y las piezas dentales, ¿ya? Esa es la primera parte que él describe con respecto a la cavidad oral, el inicio del sistema digestivo. Luego se va al tubo digestivo propiamente tal, en donde describe el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. ¿M? Y luego las glándulas anexas asociadas a el sistema digestivo, comienza con las salivales, la parótida, la submaxilar, la sublingual, el páncreas, el hígado y sus vías biliares. Entonces, esto es lo que vamos a nosotros a seguir para la descripción histológica del sistema digestivo. Y por supuesto, ya muchas cosas nosotros hemos visto y sabemos cómo está tapizado el esófago, sabemos lo que es el intestino delgado, cómo está tapizado con ese epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a conocer que no solamente hay células cilíndricas con chapa estriada, sino que también hay otros tipos de células, ¿no es cierto?, que integran el intestino, el epitelio intestinal, como son las células madres que tenemos en el estómago y en el intestino también, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que hoy día vamos a afinar un poco con respecto al conocimiento de esos epitelios, ¿ya? Eso es lo que hoy día vamos a ver, chicos, y vamos a comenzar entonces con lo que es los labios. Entonces acá dice que es una estructura muscular, ¿no es cierto? Músculo estriado, en donde externamente está revestido por piel, acá donde están los folículos pilosos, ¿no es cierto? E internamente por la mucosa bucal, en la parte interna, donde está este epitelio, ¿no es cierto? Estratificado eh, plano, no cornificado, y también vamos a encontrar, como se ve en este esquema, ¿no es cierto?, distintos tipos de glándulas, ¿ya? Y también la muscular de la mucosa acá, y
tenemos también el músculo. En el centro, esto que ustedes ven acá, es músculo estriado, esquelético, por supuesto. Y en la parte externa, ¿no es cierto? Muy claro, ahí está el folículo piloso, ¿no es cierto? Acá está la vellosidad, las glándulas sebáceas alrededor y las glándulas serosas y mucosas que nosotros encontramos alrededor de este tejido conjuntivo, o mejor dicho, inserto en el tejido conjuntivo. Entonces, allí en la parte superior, eh, la zona externa que corresponde a la piel, ¿no es cierto? En donde tenemos todos nosotros algunos un poco de pelos y en la parte interna lo que corresponde a la mucosa. Entonces, desde ese punto de vista y desde el punto de vista histológico, es como se divide el labio. Un epitelio común para ambos, ¿no es cierto? Epitelio estratificado plano, tejido conjuntivo al centro, con músculo estriado esquelético y con glándulas de tipo serosas, mucosas y en la parte de la piel lo que corresponde a folículo piloso con sus glándulas sebáceas propiamente tal. Entonces, eso es lo que corresponde al labio, ¿ya? Bueno, y después tenemos la mejilla que está acá en este recuadro, en la parte externa, ¿no es cierto? Algunos también tenemos, ¿no es cierto? Algunos pelos y ahí en la parte externa, ¿no es cierto? También es un epitelio estratificado plano. En este caso, en algunas pieles es un poco, tiene una pequeña cantidad de estrato córneo. ¿Ah? No es muy común, pero sí en algunos se presenta. Eh, bueno, internamente sigue existiendo músculo estriado esquelético, también distintos tipos de glándulas, lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? El folículo piloso con su glándula sebácea acá, eso sigue existiendo acá en la zona de la mejilla. Entonces, por supuesto, a ambos lados. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, me interrumpen nomás, ¿de acuerdo? Y luego comenzamos con lo que es el paladar, la parte interna que tenemos nosotros acá, donde están insertas, en la parte posterior, donde están insertas las piezas dentales, ¿no es cierto? Y acá tenemos en verde, ¿no es cierto? Estos dos círculos, lo que corresponden al paladar duro, ¿no es cierto? Y al paladar blando. Entonces, allí tenemos este tejido y en la parte, recuerden que en un comienzo esto es cartílago, cartílago hialino, y posteriormente se osifica, ¿no es cierto?, para formar esta estructura. Recuerden que esta es la mandíbula inferior, ¿no es cierto? Y acá está, acá se desarrolló en la parte posterior el cartílago de Meckel, ¿no es cierto? Y es allí donde se insertan todas estas piezas dentales para formar la dentadura superior e inferior, ¿cierto? Entonces, eso es importante acá tenerlo en cuenta. Bueno, allí está el tubérculo incisivo, también está la úvula palatina en la parte posterior, al final, ¿no es cierto? En fin. Y esta zona corresponde al paladar blando, ¿ya? O velo del paladar. Entonces, esta es una estructura en la parte anterior ósea, ¿no es cierto? Y también donde están insertos las piezas dentales también es óseo. Eso es con respecto al paladar. Y luego, dentro de la cavidad bucal, ¿no es cierto?, tenemos a la lengua. La lengua es un órgano, ¿no es cierto?, que ya nosotros lo hemos visto, lo hemos utilizado como material para ver lo que es el músculo estriado esquelético propiamente tal. Entonces, cuando hicimos unos cortes, vimos acá, ¿no es cierto?, y vimos que principalmente lo que es el músculo estriado esquelético está en distintos sentidos, longitudinal, transversal, y también vimos que había una cantidad, ¿no es cierto?, de tejido conjuntivo, de que le habíamos nombrado epimicio, perimicio, endomicio, ¿no es cierto? Y que una cosa importante era que a través de ese tejido conjuntivo se iban desplazando
e internando los vasos sanguíneos al interior de la estructura muscular. Entonces, eso está claro. Y también en su momento me parece haberlo destacado, haber dicho de que el epitelio es un epitelio estratificado plano y que si nosotros hubiésemos continuado observando ese epitelio a lo largo de la estructura lingual, habríamos encontrado distintos tipos de em, papilas, ¿no es cierto? Que son las papilas fungiformes, filiformes, foliadas, ¿ah? Y también, bueno, acá está, la filiforme, la fungiforme, las caliciformes y la foliada. Entonces, de esa forma nosotros hubiésemos podido identificar en ese epitelio los diferentes tipos de papilas que se encuentran en la lengua. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Bueno, acá están los corpúsculos gustativos, ¿no es cierto? Perdón. Que están acá ubicados en la parte central de la lengua o media. ¿Qué dice acá? Órgano musculoso, músculo estriado-esquelético, eso ya lo dijimos, cubierto por una mucosa. La mucosa es el epitelio certificado y hablamos de las papilas. Estamos ok entonces con esto. Lo que es el vestíbulo bucal, ¿no es cierto? Es la parte interna, es parte de la mucosa, la parte interna de la parte interna de las mejillas, ¿no es cierto? Es el espacio comprendido entre los dientes, labios y mejillas. Eso es lo que tenemos allí y como ya en la parte anterior, con respecto a lo que es el labio, describimos la parte interna, ¿no es cierto? Hay un epitelio estratificado también, plano, mucoso y glándulas serosas, mucosas. ¿Mm? Ese es el vestíbulo bucal. Y luego tenemos las piezas dentales. La odontogénesis es el proceso por el cual se forman las piezas dentales. Y ese proceso está representado acá con estas imágenes, en donde primero es un primordio, ¿no es cierto? Acá, si ustedes recuerdan un poco de lo que en algún momento hablamos de embriología, hablamos de la interacción epitelio-mesénquimas. No sé si lo recuerdan. Entonces, el proceso para formación de los dientes está en función de ese proceso de una interacción epitelio-mesénquima entre el epitelio del ectodermo con el mesénquima de la zona del primer arco branquial. Entonces, a partir de allí comienza el desarrollo de las piezas dentales. Incluso hay también un desplazamiento de células nerviosas del primer rombómero hacia la zona, ¿no es cierto?, de la formación en las estructuras dentales. Entonces pasa por distintos procesos. Acá vemos, ¿no es cierto?, en forma de brote, en forma de campana, en forma ya de campana madura, y aquí hay un levantamiento del epitelio con respecto a lo que posteriormente va a ser ¿cómo se llama? El brote del diente va a surgir en el epitelio, ¿no es cierto? Y allí va a comenzarse a formar definitivamente ese diente. Primero, por supuesto, los dientes de leche y posteriormente los dientes definitivos. Entonces, como ustedes ven acá, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de epitelio y posteriormente se va desarrollando y diferenciando las células que van a formar el esmalte, lo que van a formar la dentina, lo que van a formar la pulpa, en fin. Entonces, eso es importante destacarlo dentro de lo que es el proceso de odontogénesis, es la formación de los dientes. Acá también hay algo muy interesante, jóvenes, es que este material, los gérmenes dentales, es un material biológico muy interesante para estudiar el desarrollo embrionario, porque la pregunta es, ¿cómo en algún momento o nosotros, el cuerpo, el individuo que se está desarrollando,
cómo en algún momento sabe que en la parte anterior tienen que desarrollar los incisivos y en la parte posterior los molares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está determinado eso? Sabemos que desde el punto de vista genético, ¿no? Genético, pero también acá es importante y se han hecho experimentos, ¿ah? En el sentido de que ¿cómo sabe que en la parte posterior se expresan los molares? Por lo tanto, allí hay un gen específico para que los molares aparezcan en la parte posterior y no donde están los incisivos. ¿Se imaginan ustedes que los incisivos, o perdón, los molares aparezcan en la parte de los incisivos? Eso sería bastante ilógico y eso está determinado desde el punto de vista de la herencia y por supuesto de la expresión de los distintos genes para que cada uno de estas dientes se desarrolle en la posición correcta. Entonces, todos sabemos que hay 32 dientes, ¿no es cierto? Acá están, y allí son 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares, incluyendo las 4 muelas del juicio. Entonces, eso es con respecto a los dientes y el proceso de odontogénesis, que es la formación de estas estructuras dentales. ¿Preguntas, consultas, dudas? Por mi parte, hasta ahora todo bien. Bien, Yo tengo una consulta, no dime. sé si, ¿qué tipo de diferenciación tienen? O sea, los dientes, por ejemplo, ¿qué tipo de recubierta tiene? ¿Qué tipo de células hay? Ah, eh, allí está el esmalte y la dentina recubriendo el diente, pero a ver, tú dices, ¿qué tipo de células? Eh, son células semejantes a los odontoblastos y los ameloblastos. Uy, no sé si es mi internet o qué, pero se me pegó mucho. Sí, Ah, yo también lo escuché bien Confirmo pegado. máximo, también se me pegó. se pegó. Ya, entonces lo que les comentaba era que allí están los ameloblastos y los odontoblastos, en lo que va a formar el esmalte y la dentina. ¿Ahora se escuchó bien o no? Ah, ya. Sí, ahora sí, ya, ahora entendí. Vale. Mm, bien. Profesor, ¿usted cuando describió separa dientes y molares o lo mete todo en un mismo como saco, por así decirlo? ¿Cómo, Christopher? Cuando usted estaba nombrando dijo que había 32 dientes, ¿o no? Claro. ¿Eso es aparte de los molares o los molares van incluidos donde dice No, dientes? van incluidos porque acá incluso en la parte inferior de la diapo coloco Sí. los 8 incisivos, los 4 caninos, los 8 premolares y los 12 molares, incluyendo las Ya, muelas del juicio. ¿Ya? excelente. Entonces, Entonces eso es todo está incluido en dientes. los 32. Lo que sí hice la diferencia es que, bueno, hay, como les comentaba, hay genes que se expresan para que se desarrollen los incisivos, los caninos y los molares. Son distintos genes que se van expresando y eso hace que los molares se posicionen en la parte posterior y no en la parte anterior, ¿ya? Eso también hay que tenerlo presente. Excelente, muchas gracias, profesor. Ujú. Bien. Y Ah, dime, perdón. Otra, dime. otra pregunta. Creo que es la última que tengo con dientes. Em, en este proceso de formación de las cúspides, de formación de los dientes, ¿están ya diferenciados los odontoblastos y ameloblastos? Porque esa señalización de apoptosis por el Sony Hedgehog y esa cosa para formar las cúspides, ¿tienen que ser células indiferenciadas o ya están diferenciadas para hacer esos procesos? Bien, Máximo, bien. Sí, bueno, acá te acuerdas que acá en la zona de lo que están los nudos del esmalte, que entonces esas células son las que van a formar el esmalte.
pero al mismo tiempo están asociadas a las cúspides. Por ejemplo, cuando se desarrolla un incisivo, hay un solo nudo del esmalte, pero cuando se desarrolla un molar, hay 2 o 3 nudos del esmalte. Entonces, en función de los nudos del esmalte y por supuesto la relación para formar los ameloblastos, ¿no es cierto? Allí se van formando las cúspides. Y eso implica que se forma o un incisivo o un molar. Ah, ya, perfecto, profesor. Muchas gracias. Ujú. Bien. ¿Algo más? Bien. Entonces pasamos a lo que son los tubos, los conductos. Y primero que nada, vamos a hacer una descripción morfocitológica, como dice acá la diapositiva, del aparato gastrointestinal. Entonces, al igual que cuando vimos lo que es vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hablado de una íntima, una media y una adventicia. Se sigue acá el mismo proceso, sino que lo que nosotros vamos a poner mayor atención en describir cada una de las capas que están presentes en el conducto intestinal. ¿No es cierto? Sigue existiendo lo que es en algún momento para describir una íntima, pero allí nosotros vamos a diferenciar una mucosa que corresponde al epitelio. Recuerden que en la íntima también está presente el epitelio. Bueno, dentro de la mucosa, el epitelio está sujeto en una lámina propia, ¿no es cierto? Recuerden que están las fibras colágenas allí, las fibras elásticas, distintos tipos de proteínas de sujeción, como también, ¿no es cierto?, las especializaciones de membrana. Después está la muscular de la mucosa, que es músculo liso. Es un músculo no consistente, pequeñas fibras, ¿no es cierto?, que no llega a ser o a tener una consistencia, pero está presente ahí el músculo liso y se le llama muscular de la mucosa. Luego, debajo de lo que corresponde a esta mucosa, hablamos de una submucosa, que hay tejido conjuntivo laxo, hay vasos sanguíneos, capilares, arteriolas, vénulas, vasos linfáticos también y nervios, nervios que llegan a esa zona. Entonces, todo esto, la mucosa, la submucosa, si nosotros lo queremos asociar a lo que veíamos en vasos sanguíneos, podría ser, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la íntima. Pero hoy día nosotros vamos conociendo que en el caso del tubo digestivo hablamos de, es decir, vamos especificando cada una de las capas que va formando esta íntima. Y conocemos que hay una mucosa, una submucosa y cada una de las estructuras que forman, o tejidos, mejor dicho, que forman esta íntima que en algún momento nosotros le dimos ese nombre. Entonces, ahí está esto, la mucosa, submucosa. Y luego pasamos a la túnica media, que es la muscular propiamente tal. Entonces, acá encontramos músculo liso. Primero puede que haya un circular, el músculo dispuesto en forma circular en la parte interna, en la parte externa en sentido longitudinal y también está asociado, ¿no es cierto?, este músculo liso a las contracciones peristálticas. Y en la parte posterior, adventicia, ¿no es cierto? Allí tenemos tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, tejido adiposo y mesotelio. El mesotelio, recordemos que es el epitelio plano simple, pero que recubre estas cavidades serosas de, en este caso, los intestinos. ¿Ya? Entonces, eso es como nosotros vamos a ir describiendo el tubo digestivo en lo que vamos a trabajar, ya sea en el esófago,
el estómago, delgado, grueso, y en fin. ¿De acuerdo? A ver, acá se bueno, eso es lo que acabo de decir. Y tenemos el esquema acá de lo que es el conducto digestivo, ¿no es cierto? Miren, en la parte inferior tenemos un epitelio de tipo estratificado plano, no cornificado, pero también a lo largo del intestino hay epitelio cilíndrico simple, que es que comienza, ¿no es cierto?, en el estómago y termina a la altura del ano. Entonces, acá hay epitelios de transición que nosotros llamamos, o mejor dicho, el cambio de epitelio entre un epitelio estratificado plano y uno cilíndrico, como ocurre del esófago al estómago y del intestino grueso al ano. Entonces, allí vamos a ver esas dos diferencias y poner atención en qué consiste, ¿ya? Acá hay desde el punto de vista clínico, me interesa que vean en qué consiste la enfermedad de Hirschsprung, que es bastante interesante. Em, eso, eso es con respecto a la morfocitología general del conducto digestivo. Profesor, ¿Sí? usted explicó la morfocitología del aparato gastrointestinal, o sea, como lo que acaba de explicar, tanto de la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, va a Ajá, estar tanto en el estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿no? En todo claro. va a ser lo mismo, Todo o esto, parecido. no, todo esto, toda esta estructura la vamos a encontrar, pero vamos a encontrar pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el epitelio del intestino delgado, el, la, lo que es las prolongaciones intestinales son largas, son muy desarrolladas, pero la diferencia, cuando entremos a ver lo que es el intestino grueso, nos vamos a dar cuenta que esas digitaciones son cortas. Y la diferencia del epitelio es que la gran cantidad de células caliciformes se presenta en el intestino grueso y no en el intestino delgado. Entonces, esas particularidades las vamos a ir viendo cuando veamos cada una de las zonas del intestino. Pero esto es lo general, que existe una mucosa, existe una submucosa, la muscular y la adventicia. Eso es Christopher. Excelente, muchas gracias. ¿Y es un epitelio en específico o es un epitelio dependiendo del área que se está ubicando? No, es un mismo epitelio para todo, pero lo que también les comenté es que ahora vamos a ir conociendo los tipos de células que hay en el epitelio. Nosotros lo conocemos hoy día como un epitelio cilíndrico simple, pero allí hay células madre, hay células caliciformes, hay células, pepsínicas, ¿no es cierto? Hay células que forman parte y que tienen ciertas características especiales de acuerdo a la región. Excelente, muchas gracias, profesor. Recordemos que hay células productoras de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, pero nosotros clasificamos que el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico simple, pero hoy vamos a conocer los tipos de células que hay allí. Bien, muchas gracias. Bien, bien. Y nos vamos al esófago. Ya varias veces les he comentado que el primer tercio del esófago en la parte superior, ¿no es cierto? Y fue parte de la prueba también importante, es que allí hay músculo estriado, ¿no es cierto? Y eso está asociado a la declusión. Entonces, bueno, tiene un epitelio, ¿no es cierto?, de tipo estratificado plano, no cornificado en nosotros, en los humanos. Acá pueden ver, ¿no es cierto?, lo que es el epitelio, la mucosa, la submucosa, ¿no es cierto?, y la muscular. La muscular, en este caso, se ve bastante consistente, ¿no es cierto?, de lo que es el esófago. Y por fuera es bastante escasa la adventicia, ¿no es cierto? Ahí están los vasos sanguíneos, acá hay una arteriola, acá hay una vénula, en fin. Entonces, la estructura ya la conocemos, ¿no es cierto? Bastante bien. Acá está la luz del tubo, en fin.
Y acá es un tubo muscular que conduce el alimento desde la parte posterior de la boca hasta la boca del estómago. Eso ya también lo sabemos desde el punto de vista morfológico. En la deglución interviene la musculatura esquelética, lo que les decía. El primer tercio del esófago es músculo estriado-esquelético. Luego viene músculo liso, es decir, hacia abajo es el músculo liso. El epitelio es estratificado plano o escamoso. Hay presencia de glándulas seromucosas y mixtas, es decir, acá no se ve ninguna, pero en la parte inferior hay glándulas seromucosas o mixtas. Bien, entonces eso... otra pregunta, explique en qué consiste el esófago de Barrett, ¿ya? Esto está asociado a lo que es el reflujo y todo ese tipo de cosas. Incluso hay no sé, me parece que hay por ahí una guía que hizo Tamara con respecto a la parte clínica del sistema digestivo. No sé si se los presentó o no, o se los va a presentar. Pero bueno, ahí eso también es importante que lo vayan conociendo en relación a la modificación de los epitelios cuando existen estas patologías. Bueno, acá hay un cambio, lo que les comentaba recién, la unión esófago-gástrica. Esta zona corresponde al inicio del estómago, ¿no es cierto? Y esta otra a lo que es el esófago. Entonces, este epitelio es estratificado plano, no cornificado, y este es cilíndrico simple. Entonces, este es una zona de transición de lo que es entre el esófago y el estómago. Pero acá dense cuenta que la muscular de la mucosa continúa independiente de la zona, Javier, adelante, independiente de lo que es esófago o de lo que es ya estómago, la muscular de la mucosa sigue existiendo en ambas zonas del conducto. La submucosa también, y la muscular propiamente tal también está presente, ¿cierto? Por supuesto, acá tenemos tejido conjuntivo laxo, y también vasos sanguíneos, arteriolas, en fin. Pero lo importante es que nosotros sepamos reconocer que esto es un epitelio estratificado plano, no cornificado, y este es un epitelio cilíndrico simple. Bueno, ya esto lo comenté, es una zona de transición de los epitelios, epitelio escamoso, simple, forma glándula. Bueno, allí estamos. Preguntas, consultas. Bien, con respecto al estómago, acá está el esquema de lo que es la estructura del estómago, ¿no es cierto? Están sus nombres, lo que es la zona del cardia, la zona del fundus, el cuerpo del estómago, la zona del píloro, el esfínter pilórico, y luego continuamos con el duodeno, ¿cierto? Eso es desde el punto de vista morfológico, pero tenemos que verlo desde el punto de vista citológico. Entonces, allí vamos a comenzar a ver esto, cómo está constituido las células, el epitelio de la mucosa intestinal. Bueno, acá es un órgano extensible donde se almacenan los alimentos por aproximadamente 2 horas, sufren una regeneración mecánica y química. Todo esto me imagino que en fisiología lo deben haber visto o lo deben estar viendo. La transformación química de los alimentos, el quimo, la absorción de agua y de alcohol y algunos fármacos. Bueno, lo que les acabo de mencionar, las 4 zonas, la región del cardia, la zona del fundus, el cuerpo y la zona del píloro, ¿ya? Entonces, eso está. ¿Qué pasó acá? Ya, ahí. Bueno, acá tenemos la zona del cardia. Es una zona pequeña, incluye ausente con glándulas mucosas
mucosas secretorias. Miren, acá nos damos cuenta inmediatamente que estas glándulas, a pesar de que la muestra está con hematocilina eosina, ¿no es cierto? Estos acinos son más o menos transparentes, lo cual inmediatamente nos hace pensar que son acinos mucosos y no serosos, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Y acá están, ¿no es cierto?, las glándulas, ¿no es cierto?, en el estómago, en la parte que se prolongan hacia el interior de lo que es la mucosa. Ahí acá tenemos un ganglio, ¿no es cierto?, o residuo linfoide que está también presente en la zona de la mucosa del estómago. Y acá está la muscular la muscular de la mucosa, el músculo liso. La mucosa del fondo y el cuerpo del estómago es semejante. Las prolongaciones se hacen más cortas, a diferencia de, miren, estas son más largas, ¿ah? Las glándulas son más, penetran más en la zona de la mucosa. En cambio, en la zona del fundus y del cuerpo son más cortas, ¿no es cierto? Allí se continúan posteriormente como glándula con los distintos tipos celulares al interior de la mucosa. También sigue existiendo la muscular de la mucosa, el tejido conjuntivo, acá el tejido conjuntivo laxo, y luego, después de esto, vendría lo que es la muscular, músculo liso. Para entender cómo está constituido una glándula gástrica, está este esquema, ¿no es cierto? Esto que es lo que nosotros normalmente ubicamos como epitelio cilíndrico simple, pero en la glándula hay otros tipos de células y desde el punto de vista topográfico, se ha dividido esta glándula en la zona del istmo, que es la parte superior, la zona del cuello y la base de la glándula. Entonces, allí, de acuerdo a esta posición, nosotros tenemos que en la zona del istmo hay células parietales, que son estas células que están acá presentes. Estas son las células superficiales, cilíndricas superficiales. Después, hacia la zona del cuello tenemos las células mucosas del cuello, las células madre. Recuerden que también tenemos, porque esto continuamente se está escamando el epitelio. Entonces tiene que haber un reservorio de células madres para que vayan siendo reemplazadas los distintos tipos de células que están en la glándula. Después tenemos las células parietales y en la base de la glándula tenemos las células pépticas, las células parietales, las células mucosas del cuello y las células neuroendocrinas. Entonces, esto es cómo están constituido una glándula gástrica y los tipos de células que están presentes en esta glándula. Y acá está la descripción de cada una de estas células. Por ejemplo, esta es la glándula, lo que acabamos de ver, la zona del istmo, la zona del cuello, la zona de la base de la glándula. Entonces, en la parte superior, acá, ¿no es cierto?, tenemos las células mucosas superficiales, que son estas, las que nosotros normalmente llamamos como un epitelio de tipo cilíndrico simple. Entonces, estas células superficiales, como bien dice acá, revisten las foviolas gástricas, secretan mucina, iones bicarbonato y se presentan cortas microvellosidades, ¿no? Esas son las células. Después tenemos las células madres o regenerativas, que son estas otras, que son más pequeñas, o más comprimidas entre medio del epitelio, se encuentran en la zona del cuello, acá en esta zona, se dividen y pueden reemplazar a los otros tipos celulares. Cuando nosotros observamos o cuando se observa a microscopía electrónica, se ve que estas células son las que están continuamente en mitosis, ¿ya? Entonces, eso inmediatamente se las identifica como estos tipos de células madre o regenerativas. Después están las células mucosas del cuello, que están en esta zona. Estas
como su nombre lo indica, están en el cuello y en la base de la glándula posee gránulos de gran tamaño. Acá está, por supuesto, también desde el punto de vista citológico, por el hecho de tener estos gránulos, eso nos lleva a definir que tiene un Golgi también bastante desarrollado, un nucleolo, ¿ya? Y un núcleo de posición basal. Entonces, esas características nosotros la podemos observar en las células mucosas del cuello. Y luego están estas otras células, las células parietales u oxínticas, distribuidas a lo largo de la glándula, aunque también se encuentran en el istmo, ¿no es cierto? En algunas en esta zona, son escasas sí, pero más se encuentran en la zona del cuello. Secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco para la absorción de la vitamina B12. Entonces, estas células, como ustedes ven acá, tienen un núcleo, son más o menos triangulares y poseen un núcleo más o menos de posición central, pero lo interesante es que poseen estos canalículos que están con bastantes digitiformes, estructuras digitiformes, prolongaciones del citoplasma y que están asociadas a estas células principalmente, ¿no es cierto?, a la producción de ácido clorhídrico dentro de lo que es ácido clorhídrico, perdón, dentro de lo que es el estómago. Luego están las células principales pépticas o simógenas, que son estas, que se encuentran en la base de la glándula, en esta zona, con cantidad de ribosomas, también gránulos, ¿no es cierto?, o vesículas que secretan, que llevan pepsina, es decir, enzimas, ¿no es cierto?, digestivas. Y luego, en la parte inferior, están las células neuroendocrinas, se encuentran en la base de la glándula, son parte del sistema neuroendocrino difuso y secretan serotonina, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, nosotros clasificamos el epitelio del estómago como un epitelio cilíndrico simple, pero hoy día conocemos que en ese epitelio cilíndrico simple hay distintos tipos de células, desde las células mucosas superficiales, que normalmente la vemos, como también hasta las células neuroendocrinas. Entonces, eso es lo que yo quería comentar con respecto a los distintos tipos de células que nosotros encontramos en la mucosa o en el epitelio del estómago. ¿Preguntas? Al ser células distintas, como va a variar igual el tamaño de cada una de ellas, ¿no? Y un poco, o sea, su forma, ¿o no? Y funcionalidad. Y funcionalidad. Claro. Y al pasar esto, el epitelio a veces no se puede confundir con otro epitelio, al pasar de que van a ver quizá una célula que nace un poco más grande, otra más pequeña y todo eso. O en sí igual uno lo ve y lo identifica, no, ese epitelio es simple fácilmente. Bueno, acá esto es tela marinera para poder identificar los distintos tipos de células. Se hace, se hace. Por ejemplo, nosotros para identificar las células oxínticas o parietales, hacemos histoquímica. Entonces, eh, con una histoquímica se puede ver que fácilmente en la zona del cuello y del istmo es donde se concentran mayormente estas células. Y hay algunas, pero en menor cantidad en la zona de la base. Pero desde ese punto de vista, con una histoquímica, yo puedo identificar los tipos de células que están acá en, en el epitelio del estómago. También podría usar, no he visto trabajos de eso, pero también podría usar hibridación in situ para estos tipos de células. ¿Ya? Entonces, eso es Christopher. Excelente, ya. Muchísimas gracias. Mm. La hibridación in situ, ¿usted se refiere con como dos tipos de tinciones en el mismo lugar, por así decirlo? No, 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 no. La ¿A qué se refiere usted hibridación, con eso? la hibridación in situ recuerda que está asociado a los genes que se están expresando. Entonces, Ya. lo que sucede acá es agregar una sonda, ¿no es cierto?, con el material genético de las células que yo quiero identificar.
Entonces, la sonda recuerda que es una cadena del DNA que se va a unir al complementario del DNA. Entonces, una vez uniéndose, ahí se expresa la señal y puedo ver cuál es la célula que tiene ese tipo de DNA. Excelente, sí. Eso debe ser igual súper complicado hacerlo, pero se ve bastante interesante. Sí, harto complicado. Ya, Bien, muchas gracias, profesor. bien. Bueno, y comenzamos, ¿no es cierto?, a ver desde el punto de vista histológico todo lo que es la mucosa. Acá está la muscular, la submucosa, en fin. Y vemos, ¿no es cierto?, la zona de la región pilórica, ¿no es cierto?, presenta glándulas ramificadas con más o menos la mitad de la mucosa. Miren, acá hasta llegan más o menos hasta la mitad, ¿no es cierto? Y allí es. Las células neuroendocrinas se encuentran secretan la hormona gastrina y células G que están insertas en esta glándula, y la muscular de la mucosa es bastante gruesa. Eso. Entonces, allí tenemos la región pilórica. Pero vamos ahora a la zona de lo que es el duodeno, ¿cierto? Intestino delgado. Eh, Acá hay una vista general, una muestra del intestino delgado de la zona del duodeno, en donde, miren, acá dense cuenta, miren las prolongaciones digitiformes de las vellosidades intestinales, ¿ya? Miren, amplias, grandes, ¿ya? Acá está presente la submucosa, aquí está la muscular de la mucosa, en fin, en la parte inferior está la muscular propiamente tal, ¿no es cierto? Primero en sentido eh, longi- eh, circular y después longitudinal, el músculo liso, en fin. A ver, ¿qué más podemos? Ah, y otra cosa importante, jóvenes, las glándulas de Brunner, porque acá en el intestino delgado, en la zona del duodeno, vamos a encontrar las glándulas de Lieberkühn y también las glándulas de Brunner. Por acá dice, acá está. Presentan glándulas cortas conocidas como pistas de Lieberkühn, que están acá, y las glándulas de Brunner, que están estas blancas que nosotros alcanzamos a visualizar acá. ¿Ya? Y hay células de pan. Recuerden que el epitelio que recubre las vellosidades intestinales, que cada una de estas es una vellosidad, ¿no es cierto? Esta es un epitelio cilíndrico simple, y lo que más destacamos en su momento es las células caliciformes que están acá teñidas con Alcian Blue, ¿no es cierto? Y lo que es también sobre la membrana basal, y los núcleos todos de posición basal, y en la superficie estas microvellosidades que son unas especializaciones de membrana. Eso es lo que nosotros conocemos de la parte del intestino: duodeno, yeyuno, ilio, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos conociendo otras cosas, como ser esta zona basal que está acá corresponde, y estas estructuras que son parte basal de la vellosidad corresponden a las criptas de Lieberkühn que está acá. Y estas otras que están insertas en la submucosa son las glándulas de Brunner, ¿ya? Entonces, estas dos estructuras, tenganla presente, porque luego vamos a relacionar estas estructuras con la posición de la zona del intestino: duodeno, yeyuno e ilio. ¿Vean? A ver, ¿qué dice acá? Explique los cambios histológicos y patológicos del intestino frente a la enfermedad celíaca. Esta es una pregunta que me pasó Tamara, y que parece que más adelante en algún curso que tienen a futuro, esta es una pregunta que parece que les hacen, y es importante que lo tengan claro. Entonces, por lo tanto, investigar esto. Continuamos.
Bueno, acá estamos en el yeyuno. Y fíjense en la muestra en donde las prolongaciones digitiformes son más bajas. Acá dice, los pliegues son más bajos, es decir, las vellosidades son más cortas. No así como se veían, miren, las vellosidades acá largas, profundas, grandes. En cambio, acá en la zona del yeyuno, son más cortas, ¿ya? Y también acá disminuyen las glándulas de Brunner, es decir, en la submucosa prácticamente en esta zona no alcanzamos a ver las glándulas de Brunner, pero sí sigue existiendo consistentemente la muscular de la mucosa y después vendría la adventicia. Entonces, esas son características para poder identificar o diferenciar, mejor dicho, una zona de otra dentro de lo que es el intestino delgado. El ilio, con mayor razón, mucho más corta las vellosidades y en algunas zonas prácticamente desaparece, ¿ya? Y otra característica también es que aumentan los folículos linfáticos, o también llamados placas de Peyer, ¿ya? Entonces, esas características jóvenes hay que tenerlas presentes si es que nosotros queremos identificar cada una de las zonas del intestino delgado, duodeno, yeyuno e hilo. Las células de la mucosa del intestino delgado. Insisto, nosotros hemos conocido, ¿no es cierto?, que es un epitelio cilíndrico simple, pero al igual que el epitelio del estómago, allí también hay distintos tipos de células que son las que conocemos a continuación. Las células de absorción, que son las células superficiales, ¿no es cierto?, son células cilíndricas altas, con borde en cepillo, ya esas las conocemos, las microvellosidades, son confusión de digestión y absorción, transforman los ácidos grasos en triglicéridos kilomicrones. El glucocáliz ayuda a la digestión de dipéptidos y disacáridos. Recordemos que el glucocáliz está asociado a la membrana celular, unidas entre sí por especiaciones de membrana. También conocimos, ¿no es cierto?, lo que es los desmosomas, los gap junction, bandas de cierre, en fin. Entonces, estas células son las que están allí presentes en la parte superficial primera. Luego tenemos las células querciformes, que ya también las conocimos, ¿no es cierto?, que están su núcleo en la posición basal, un Golgi bien definido, secreta vesículas glucoproteicas, en fin. Luego están las células SNET, corresponde al 1% de las células que recubren las vellosidades, están relacionadas con las hormonas tipo paracrina y endocrina. Después están las células regenerativas, también tienen que haber células madre, porque el epitelio intestinal continuamente también está siendo reemplazado. Por lo tanto, tiene que haber una reserva, algún tipo de célula que vaya a reemplazar estos tipos de células. Por lo tanto, tenemos allí las células regenerativas y, como les decía anteriormente, estas se caracterizan porque continuamente se ven que están en un estado mitótico, están continuamente dividiéndose. Y luego, en la zona de la base, del fondo, están las células de Panem, son células secretoras que contienen gránulos apicales, secretoras eosinófilos que ocupan el fondo de la cripta y elaboran agentes antimicrobianos lisocimas. Entonces, estos son los 5 tipos de células que están presentes en el intestino delgado y que nosotros debiéramos tener presente cuando hablamos de un epitelio cilíndrico simple. Eso es. Y luego pasamos al intestino grueso, que, como ven, ciego, colon, recto y ano. Entonces, miren acá la diferencia con respecto a intestino en la zona del duodeno. Miren las vellosidades. En cambio, las vellosidades. Y miren acá la cantidad de células caliciformes. Miren esto.
una, dos, tres, cuatro, escasas, ¿no es cierto? Pero miren acá en el intestino grueso. Bueno, lamentablemente no se nota mucho, pero la diferencia entre lo que es, una de las grandes diferencias entre lo que es intestino delgado e intestino grueso, es la gran presencia de células caliciformes, ¿ya? Y eso, inmediatamente, cuando uno mira una muestra de intestino, inmediatamente se da cuenta si es intestino grueso o intestino delgado. Bueno, absorbe la mayor parte del agua y los iones del quimo, posee abundantes cristas de Lieberkühn, estas con ausencia de células de Paneth, aumento de células caliciformes, es lo que les comentaba. Bueno, sigue existiendo lo mismo que describíamos, ¿ah? La muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular propiamente tal y la adventicia. Y estas son las células del intestino grueso, como ustedes ven, son menores, hay menor cantidad. Las células de absorción absorben agua y electrolitos, las células caliciformes, hay una cantidad en esta zona, lo que les comentaba. Células enteroendocrinas, hay poco y solo se encuentran en la zona basal de la cripta de Lieberkühn, es decir, acá en esta zona. Y las células regenerativas son escasas y se encuentran en las criptas. Entonces, estos son los 4 tipos de células que nosotros encontramos en el epitelio del intestino grueso. Bien. El apéndice es, en su aspecto histológico, es semejante al colon, su diámetro es más pequeño, con una luz estrellada, gran cantidad de elementos linfoides. Esto nos llama la atención, es la cantidad de gran cantidad de tejido linfoide. Las cristas de Lieberkühn poseen cantidad de células NET del sistema neuroendocrino difuso, que están ahí insertas. Bien, y eso es con respecto al conducto digestivo. Si bien es cierto, como les comento, en un comienzo nosotros clasificamos este epitelio como un epitelio cilíndrico simple, pero hoy día vamos conociendo que dentro de ese epitelio hay distintos tipos de células que están relacionados y que cumplen funciones específicas de acuerdo al lugar del intestino que nosotros hemos estado describiendo. Estómago, intestino delgado, intestino grueso. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿O se fueron todos? Aquí estamos, profe, pero no, quedó claro. Ya. No, profe, no hay preguntas. Las células son distintas en cada lugar y son específicamente su función igual en cada lugar. Oiga, no se rían, ¿ah? El otro día me pasó cuando jugó Chile. Eh, Estaba haciendo la clase justo en ese horario y hago las preguntas y resulta que no había nadie. Todos se habían ido. Por eso que le hago esa pregunta ahora, porque ese día me pasó. Y también es lógico, ¿no? Pero bueno, así es. Bien, y pasamos a las glándulas, chicos. Glándulas anexas al sistema digestivo. Las glándulas salivales. Tenemos ahí las parótidas, la submaxilar, la sublingual, ¿ya? Y lo que es el hígado, esta estructura grande que tenemos acá, y el páncreas. Entonces, estas son las glándulas del sistema digestivo. ¿El hígado y el páncreas también son consideradas glándulas? ¿Cómo? El hígado y el páncreas entonces son Sí, consideradas glándulas. sí, del sistema digestivo. Ya, gracias. Y tenemos la glándula parótida. Inmediatamente, al observar la muestra y con la tinción de hematocilina y eosina, nos damos cuenta que estos acinos que ustedes ven acá son de tipo seroso. Entonces, eso inmediatamente nos permite diferenciar
de la sublingual, submaxilar. Y acá vemos una estructura que ustedes ya, dos estructuras, esto y esto, que inmediatamente me pueden decir que a qué corresponde esto es estructura redonda. Es un conducto. Exacto, es un conducto. Perfecto, bien. Y estos son los acinos serosos. Y estos, los vasos sanguíneos, que son vénulas, ¿no es cierto? Y Son esta vénulas, sí. es una arteriola. ¿Ya? Bueno, la glándula, como dice acá, se divide en lobulillos, separados por tejidos de tejido conectivo, que envuelven a vasos sanguíneos y conductos excretores. Miren, acá, ¿no es cierto? Está el tejido conjuntivo, ¿no es cierto? Alrededor de este conducto y también de los vasos sanguíneos. Y entre medio, acá, por ejemplo, en esta zona, también ahí tenemos tejido conjuntivo dentro de los acinos. Su morfocitología corresponde a acinos serosos. Ya les expliqué por qué seroso, ¿no es cierto? Porque lo podemos identificar fácilmente frente a la metoxilina eosina por su tonalidad más oscura. Y recuerden, si estos fuesen mucosos, nos veríamos transparente prácticamente. Y es lo que vamos a ver a continuación. Secretan proteínas. Los núcleos de los acinos son redondos con cromatina laxa. Esto otro es que gran cantidad de conductos estríados que secretan lisosima e inmunoglobulina. Bien. Y la glándula submaxilar, acá inmediatamente nos damos cuenta que hay acinos mucosos, miren estos blancos, y acinos serosos. Entonces, esto nos indica inmediatamente que es una glándula mixta. Acá dice glándula mixta, mucosa y serosa. En algunas zonas puede ser también serosa o mucosa, con la secreción. Y este conducto, acá, este conducto, si nosotros mirásemos estas células a mayor aumento, veríamos que en el citoplasma presenta pequeñas estriaciones que acá no se ven, pero si lo miráramos a microscopía electrónica, sí lo lograríamos ver. Entonces, otra característica, generalmente en el acino mixto, la zona que corresponde a la parte serosa se ubica en la parte posterior y en la parte anterior la zona mucosa. Eso también es otra característica. Con respecto a la glándula sublingual, miren, prácticamente mucoso y escasos acinos mixtos. Por ejemplo, acá es la parte serosa y acá la parte mucosa, que ya se los comenté. Y bueno, predominan los acinos mucosos y conducto excretor registrado con el periodo cúbico estratificado. Pueden encontrarse adipocitos en especial con la edad. Bueno, en el tejido conjuntivo acá, ¿no es cierto?, podemos encontrar adipocitos. Esta es la glándula sublingual. Entonces, seroso, mixto y mucoso. Recuerden eso. Luego pasamos a lo que es el hígado. A ver, déjenme ver. Uy. Chicos, vamos a quedar hasta acá porque a las 11 tengo clase con sus colegas de primero. Así que voy a explicar esta diapositiva y quedamos hasta acá. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista morfológico, acá ustedes ven el hígado, ¿no es cierto? Y están acá los lobulillos hepáticos, ¿ya? Cada una de estas estructuras que ustedes observan acá es un lobulillo hepático. Y dentro de estos lobulillos están los hepatocitos, que son las células que conforman estos lobulillos. Y una característica importante de nuestro hígado es que entre cada uno de estos lobulillos hay gran cantidad de tejido conjuntivo. No así en otros animales como ser en los peces, prácticamente no se nota este tejido conjuntivo. También importante la triada, lo que ustedes ven acá. La tríada corresponde, ¿no es cierto?, al conducto biliar, a la vena porta y a la arteria hepática.
y esa tríada está por alrededor, inserta en el tejido conjuntivo de lo que es alrededor del lobulillo hepático, ¿ya? Entonces, esas características son, desde el punto de vista morfológico, que son las que me interesa que lo vean ahora, para después verlo histológicamente, lo que les he comentado, ¿ya? Es un órgano formado 4 lóbulos, una endocrina, exocrina, esto también ya me imagino lo vieron en fisiología, las células se llaman hepatocitos, lo que le acabo de decir, es un órgano más irrigado, con sangre oxigenada, arterias hepáticas, con también ingreso de nutrientes. Los hepatocitos se disponen en forma de hexágono, lobulillos hepáticos y el tejido conectivo, entre ellos aumentan las áreas portales, triadas portales, conducto, es lo que acabo de comentar, de conductividad, venaporte y arteria hepática. Entonces, esto desde el punto de vista morfológico, chicos, es lo que me interesa que ahora lo vamos a ver en forma histológica. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es una arteriola, sabemos lo que es una vénula y sabemos qué es lo que es un conducto. Por lo tanto, esta tríada nosotros ya la podemos identificar fácilmente. Y también podemos, como dice acá, qué es lo que es un lobulillo hepático, que está formado por los hepatocitos concéntricos hacia lo que es la vena del lobulillo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que vamos a ver luego en forma histológica. Preguntas, por favor, preguntas, consultas antes de que podamos irnos. Christopher, Máximo, ¿alguna pregunta? Sachari, hola Sachari. ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien. Quizás, pero mejor se lo hago en la próxima clase cuando sigamos por el tema de que ya tiene que ir con la otra clase. Así que no hay problema. Sí, me disculpan chicos porque quedé con sus colegas de primero a las 11:10. Entonces, ya, recuerden que mañana tenemos laboratorio de esto mismo. Yo creo que vamos a poner mayor énfasis en lo que es los distintos tipos de las zonas del intestino. Bueno, ya conocemos el esófago, el estómago, entonces eso lo vamos a ver en el laboratorio. ¿De acuerdo? Excelente, muchas gracias, profe. Ya. Profe. Circula la palabra por última vez para alguien que tenga alguna pregunta, duda. Bien, parece que no hay. Nos vemos, chicos, que estén bien, cuídense, chao, chao. Chao, 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 profe. profe. Profe, muchas gracias. Estamos ahí la grabación, entonces, Ya. cuídense mucho.